Buenos días, sus señorías. A ver si ahora sí, que esta es la tercera vez. Eh, el otro día hablamos de los servidores, os puse un vídeo de cómo montar la pila LAMP en una máquina virgen, luego cómo configurar el MySQL y toda la pesca o sea, con el PHP-MyAdmin y nuestros usuarios, los servidores y demás. Y quedan algunos flequitos de seguridad que vengo a contaros a ver si me sale un vídeo corto y terminamos con el asunto. Me voy a hacer más pequeñito para no estorbar. Entramos, el otro día hicimos el pserver. A ver, si entro al pserver que tiene esta clave, vemos que ya lo he hecho, lo que digo que hay que hacer ya lo he hecho. ctc, MySQL, y aquí tenemos el MariaDB confd, que esto es porque instalamos, si os acordáis, el MariaDB. Como el MariaDB es prácticamente lo mismo que MySQL, no es igual, pero prácticamente, pues aquí en el 50 server, sudo nano 50 server RNF. En este fichero de MariaDB he comentado esta línea 127.0.0.1 y la he cambiado por 0.0.0.0. ¿Qué hace esto? Pues si tenemos la cuestión local en MySQL, MariaDB, o MySQL, perdonad, yo voy a decir MySQL. Lo único que hace es escuchar las llamadas locales. Es decir, para invocar y acceder a MySQL o a MariaDB, necesitas estar en esta máquina y hacerlo desde ahí. ¿Por qué? Pues porque la configuración por defecto que viene a la instalación es para páginas web. Las páginas web, las peticiones a la base de datos las hace el PHP, que lo hace desde Apache, que normalmente está en la propia página web, y no hay problema. Pero nuestros programas de gambas se harán, para eso lo estamos haciendo, no desde nuestro ordenador, ejecutarán el acceso desde otro ordenador. Pues la idea, ¿no? Está el servidor y está el ordenador cliente. ¿Cómo se consigue que pueda escuchar todos los IPs? Pues eso, cambiamos la IP local por el 0000 y amén. Reiniciamos el demonio de MariaDB o reiniciamos el sistema o lo que queráis y ya podemos acceder a esta base de datos desde Gambas. Eso es todo lo que he hecho en este servidor. En el servidor del Nexo, vamos a entrar ahora a él, que es la configuración es prácticamente la misma. ¿Qué clave tenía este? Eso es. En este servidor vamos a ir bueno, os enseño, viene a ser lo mismo, aunque ya digo que no es igual. etc MySQL, y aquí, como veis, no está lo de MariaDB ni nada de eso. Aquí tenemos un mysql.conf.d y aquí tenemos el MySQL de CNF. Si lo miramos, veremos aquí arriba, mira, se ha quedado justito, que el bind address lo he cambiado al 0000. Esto de MySQL X bind address es una historia que añaden si quieres utilizar los protocolos X y no sé qué leches, que yo de eso no lo he manejado. Con esto, para nuestro propósito, es suficiente. ¿Ok? Bien, eso es una primera cosa que usamos. La segunda que os quiero contar de seguridad es que al final todas las encriptaciones y todo eso que os hablé en los otros vídeos, un momento, que si hablo
La forma de plasmarla es un fichero que se instalará en el servidor local. Luego os lo enseño cómo. Y ese fichero, la primera vez, ese fichero contiene claves, las claves de la base de datos, y la primera vez ese fichero, ¿dónde está? No puedes meterlo dentro de la aplicación, porque un cambio en las contraseñas o algo así implicaría recompilar todos los programas en todas las máquinas, actualizar. No, dentro del programa no puede ir. Hay que ponerlo en otro lado. ¿Dónde? Pues vamos a descargarlo de internet. Entonces, en la página web, permitidme primero una cosita. Sudo mv.htaccess. En la página web donde tenemos ls, aquí voy a borrar esto que me sobra, intriga PNG. En esta carpeta tenemos nuestra página web. Tenemos el index.html, que es una página web muy cortita que lo único que hace es enseñar esta imagen. Es decir, que desde internet nos venimos al sitio, eso ya os lo mostré en el otro vídeo, en el que he contratado este nombre de dominio, le he puesto un certificado para que todo me lo haga con HTTPS y me enseña la página y no hay más. No se puede ver nada más, porque no hay más, solo queda el fichero SK con las claves, pero oiga, y si yo aquí pongo SK, vamos en la carpeta del este y le doy y susto, aquí tenemos nuestro ficherito SK encriptado a disposición de todo el que quiera verlo y todo el que quiera toquetearlo. ¿Cómo arreglarlo? Pues muy fácil y al mismo tiempo, así como esta solución es nueva, esto era nuevo para mí. ¿Cómo hacerlo? Pues tenemos la posibilidad, vamos a ponerlo aquí, donde estamos aquí, vamos a invertir eso que he hecho antes. Existe la posibilidad que nos brinda el servidor Apache de en la página, en el raíz de la carpeta donde queremos que se apliquen, podemos sobreescribir las reglas de acceso a lo que queramos, ¿no? A la regla del Apache. ¿Qué es lo que queremos aquí? Queremos que desde Gambas en su momento vamos a ver que busque la línea. No, esa línea tiene que estar aquí. Búscamela, que para eso es un ordenador. Buscar curl en todos los archivos fuentes, navegar. Aquí lo tenemos. Bien, tenemos el curl, que ya sabéis es un programa que se baja y se sube cosas de internet, y ahí nos vamos a bajar con curl el fichero SK. No queremos, evidentemente queremos bajarlo. La regla que vamos a sobreescribir para asegurarnos que he puesto aquí, lo he vuelto a hacer mal. No, esto está bien. Quiero el sudo nano, no está. Sudo nano.htaccess. Eso es. Os explico el fichero lo que hace. Primera línea, Rewrite Engine On nos permite sobreescribir las reglas que por defecto tenga MySQL. Y Rewrite Rule SK, aquí se dice al fichero SK, se le reescribe esta norma, que es, la respuesta es 404 y esta es la última norma, o sea, la última regla que se va a sobreescribir o hacer o a mirar. O sea que el Apache, cuando ve que buscas SK, te dice que, vamos a verlo en la práctica. Ahora le decimos a este org es perfecto,
Pero si ahora añadimos sk, que es el ficherito, espera, que esto es que lo tenía ya cacheado, el maldito. Porque ahora mismo esto, bueno, lo estoy editando, lo mismo eso ha influido. Lo que hace ahora, lo veréis, es que te dice que no lo encuentra. Pero eso podemos hacer que se aplique a cualquier, si lo dejamos así sin más, curl tampoco lo encontraría. Así que hay que decirle que cuando sea con curl, entonces sí, que lo permita. Y si no, que no. Eso lo hace esta línea, no la voy a describir. El problema cuál es, que es muy sencillo falsear el user agent este, que es el nombre de quien lo pide. Soy Firefox, dame esto. Soy curl, dame lo otro. Pues falsear eso es sencillísimo en los ordenatas estos. En las políticas en las configuraciones de los navegadores se pueden hacer, o vía comandos se puede hacer de manera muy sencilla. No queremos que cualquier curl se pueda llevar nuestro fichero de claves. Así que lo que hacemos es, hemos inventado, ahora veréis, bueno, lo veis aquí, igual que se falsea, soy Nemo, soy Firefox, se falsea, soy curl, pues aquí podemos falsearlo y decirle, no soy curl, soy Nexovesta, que esa es una frase que es, digamos, nuestra. Nadie más sabe que Nexovesta es una llamada de, o sea, ¿quién es Nexovesta? No existe eso. Entonces, en el punto htaccess decimos que él reescriba lo de eso Nexovesta. Y a Nexovesta sí le permita, eso lo hace la línea esta. Que no me acuerdo lo que era la N y la C, lo estuve mirando. Yo de esto del htaccess y tal estaba muy bien. Esto agradecérselo a la IA. Bien, con esto que conseguimos, vamos a salir de aquí. ls-l, nos aseguramos que está todo bien, ok. Y ahora en esto abrimos el nexo org, vale. Y si le ponemos lo de sk, si vuelve a salir es porque lo tiene cacheado. Vamos a abrir una sesión nueva. Bueno, si pulsamos control F5 se supone que intenta releerlo. Eso salía porque estaba cacheado. Una vez que lo hemos descacheado, control F5 lo que le dice es refresca, pero no desde el caché, sino vete al servidor y vuelve y a diferencia de F5 que te lo refresca desde el caché. Y vale, pues SK, como veis, no existe. No se podría poner acceso prohibido, pero eso da pistas de que en esta página existe el fichero SK. Al ponerlo con el no encontrado, pues quiere decir que tururú que te vi, eso por este lado por lo menos está seguro. Internet tiene tantos huecos que yo no puedo jurar que un pirata no se meta igual y haga... Pero vamos, la protección del fichero SK está vía HTTP por aquí y vía el tío que se cuele. Tenemos que los permisos son solo para root. Si no te pillan la clave de root, no hay problema. Y ya está. Y cuando se envía, mientras viaja, como veis, es un fichero aparentemente encriptado que va a rular por internet una sola vez, la primera vez que ejecutemos un programa, el Vesta. ¿Ok? Eso eran los flecos de seguridad que aquí poníamos. Y luego, lo último que os quiero contar en este vídeo es por qué he elegido ese sistema. Ese sistema, el SK, lo que tiene es, se graba en .config, la configuración del Vesta, aquí, .config Vesta, y se graba con este nombre, setsconf. ¿Qué tiene este fichero? Pues tiene, a ver, que se me ha abierto en la otra pantalla. Tiene un archivo settings de la clase settings
en el cual tenemos tres, bueno, de momento tres. Esto en su día, cuando hicieseis a más aplicaciones y más cosas, más entornos de trabajo, se irían ampliando. En principio tenemos estos tres: el general, que es lo que necesita Vesta para conectarse y para procesar las historias y demás, y manejar la criptografía y de eso. Aquí lo tenemos. Y luego cada una de las aplicaciones que vayamos creando de los entornos tendrán su propia base de datos, su propio usuario de base de datos y su propia clave de base de datos. Aquí está todo encriptado. Y el Vesta, bueno, ahora lo cuento. Y bueno, y ya está. Y con esto aquí puesto, el Vesta cuando lo copia y lo instala, le da permisos de RW y todo rayitas. Es decir, Jorge puede leer y escribir y los demás no pueden nada. Ni leerlo, ni abrirlo, ni nada. ¿Eso nos da seguridad? Nos da seguridad mientras seamos Jorge, claro. Pero ven, cuando un usuario es compartido por varios usuarios, eso es muy normal en las oficinas, no al mismo tiempo, claro, pero sí está Pepe y está Juan, que son los que se ponen en esa pantalla a teclear cada cual sus cosas. Entonces, si no son administradores, y la política para mí casi sagrada es que no lo sean, no podrán nunca acceder a esto. Está claro que si ellos son también usuarios de Vesta, tendrán una copia de este fichero en su propio entorno de usuario. Pero bien, también cabe la posibilidad de uno que tenga eso, un usuario de la máquina que tenga esa configuración y otro que no. Y en última instancia, los sets, y estos van o bien encriptados o bien ofuscados. ¿Por qué ofuscados? Porque no hay manera, tal como lo tengo hecho ahí, no hay manera de la primera, o sea, de desencriptar las claves si no tienes el salt, la semilla, o como lo llamen, o el prefijo en otros sitios. Eso hay que tenerlo para empezar a desencriptar todo esto. Pero ese prefijo no lo puedes guardar en el ordenador porque eso sería muy inseguro. O sea, fuera de esto que estáis viendo, no puedes guardar ese prefijo. Entonces, ¿qué es lo que he hecho? Al final, a lo que me he decidido, y no creáis que no le he dado vueltas a esto hasta el infinito. Con la IA mirando por encima del hombro, lo he probado de 700 maneras y al final esta es la que me ha parecido más simple y más segura. El prefijo lo que tiene es una cadena aleatoria de 50, creo que son 49 o 50 caracteres. Y esta cadena que la genera, bueno, no os cuento más películas, como decían, eso sí, siempre a la gente lo que le interesa es el resultado y no lo que sufriste para conseguirlo. Pues para conseguir esta cadena sufrí bastante, que lo sepáis. Pero bueno, una vez conseguida, esta cadena no está encriptada, luego está ofuscada. Es una cadena que se usa dentro del programa en el módulo de encriptaciones, donde estás aquí, con esta función extraemos de esa cadena lo que será la semilla, el salt, la clave, el spref, que es lo que se usa para encriptar y para desencriptar. ¿Cómo lo hacemos? Pues bien, como os la voy a enseñar en el vídeo, pues no os lo cuento muy bien, y solo aquellos que en algún día queráis instalar los programas y echarles un ojo, veréis. Digamos que la cadena tal cual no sirve para nada, de ella hay que extraer las caracteres que vamos a necesitar, etc. Y ya está. Esto es lo que os quería contar sobre seguridad, que se nos quedó el otro día en el aire. La forma de hacerlo, vamos a poneros el ejemplo. Tengo que borrar la configuración, o sea, el aspecto que tiene cuando se ejecuta. Si borro el Vesta de aquí y a ver que lo haga
con la consola me queda mejor. cd etc sudoers de. Aquí tenemos el archivo 99-scope, ¿recordáis? Eso estaba explicado en el otro vídeo. Aquí quiero sudo rm 99 asterisco exit. Bien, ya no tengo ninguna de las configuraciones que necesita Vesta para funcionar. ¿Qué ocurre cuando ejecuto la primera vez el Vesta? Pues que me sale esto. Primera ejecución de Vesta, ahí qué tal. Si yo soy administrador, me pide mi clave. Si en el ordenador, si yo no lo soy, me muestra los dos. En esta máquina tengo dos administradores, me muestra los dos y me pide la clave del que elija. Esta como es la mía y me acuerdo mejor, la pongo. Me dice que esto es cuando se instala el 99 Scope y este es cuando se descarga el fichero SK y lo configura y demás. Nos pide que conectemos con la red, le damos y si el usuario existe en las bases de datos con esta contraseña que también está encriptada y se desencripta y tal y cual, pues nos monta nuestros discos de red. Aquí los tenemos y ciérrate eso y nos deja conectados a nuestra red. Tan feliz con los programas de las notas del correo. Bueno, del correo ya hablaremos. Y con esto me desconecto. ¿Ok? Así lo voy a dejar. No voy a tocar más el tema de las encriptaciones y las seguridades. Porque, espera que me ponga por ahí para la despedida. Porque es un tema que no es mi especialidad. Yo ya lo tenía todo eso hecho de unas maneras que se me ocurrió preguntarle a la IA si eran suficientemente potentes como encriptaciones y tal. La IA me ha metido un poco menos que a destripar la NASA con sus historias y yo, tonto de mí, me he ido detrás de ella y está 3 días dándole vueltas al tema. Y al final dicen, mira, esto que os he enseñado me parece lo suficientemente seguro en un entorno laboral normal, sin que tú seas ni la NASA, ni Amazon.com, ni nada de eso. Y nada más. Esto es lo que había. Ser felices, como siempre, estudiar mucho, darme muchos likes y muchos mensajes y muchas cosas para que yo sienta que esto no cae en vacío y que no predico en el desierto. Y bien, y salir por ahí, que ya dicen que va a venir el calorcete de la primavera.